espacio donde nos encontramos como familia, donde venimos a buscar la palabra de Dios, donde queremos exaltar su nombre, pero también queremos abrir nuestras antenas espirituales para saber lo que quiere de nosotros y para nosotros. Así que quiero que hagamos una oración corta antes de iniciar el tema, que es un tema pues fascinante. Señor, te doy gracias por este momento, por este tiempo, Padre, que estás en los cielos. Señor, tú eres nuestro Dios fuerte y poderoso. En ti tenemos puesta, Señor, nuestra confianza, nuestra esperanza, Señor, está puesta en ti. Sabemos que tú eres un dador suficiente, un Dios amoroso, un Dios, Señor, que amas a tus hijos, aún siendo pecadores, aún equivocándonos día a día, Señor. Tú sigues siendo inmutable, tú sigues siendo el mismo Dios, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia. Padre, te pido que bendiga a las personas que están conectadas en este momento. Te pido que bendigas, amado Padre Celestial, nuestra familia, nuestros trabajos, Señor, que nunca tu mano nos abandone, que nunca tu presencia falte, Señor, en nuestra vida, en nuestras casas. Que nos sigas dando dirección, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que sigas, Señor, poniendo un nuevo espíritu día a día para ser como nuestro Señor Jesucristo, para honrarte, Señor. Y que nos conviertas, amado Señor, en instrumentos, Señor, de bondad y de misericordia, Señor, y de reflejo de tu amor, Padre. Gracias, te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, nuestro turno en esta noche para el profeta Isaías. El profeta Isaías tiene un libro supremamente grande en el Antiguo Testamento. Y eso se debe pues, en parte a su tiempo que estuvo ministró por mucho tiempo en el reino de Judá. Recordemos que, haciendo un poco de historia, el pueblo de Dios, a partir de la muerte de Salomón, se dividió en dos: Israel, las tribus del norte, 10 tribus, y Judá, el sur, el resto de tribus. Y siempre hubo una gran diferencia entre esas dos naciones, siendo el mismo pueblo, siendo la misma simiente. Empezaron a desviarse. Israel del norte empezó a desviarse, a asociarse, a vincularse en negocios y familiarmente con pueblos paganos. Y bueno, todas estas acciones trajeron consecuencias muy graves para el pueblo, para el reinado de Israel, porque el reinado de Israel fue llevado cautivo pues mucho más temprano que el reinado de Judá. Y Isaías en aquel tiempo, su ministerio fue de alrededor de los años 750 y duró 50 años, un ministerio supremamente largo, durante el cual pues tuvo la oportunidad de ver pasar el reinado de 4 reyes en el reinado de Judá. Así que bueno, en el Isaías 6:8 hay un versículo importante, que es donde empieza su verdadero llamado, cuando él está en un momento que lo vamos a ver, donde él está ante la presencia de Dios. Y dice después: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién mira por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esas fueron las palabras de Isaías cuando se dio cuenta que era un hombre pecador, de labios mentirosos, cuando era un hombre de alguna forma carnal, que le faltaba demasiado para la santidad, que la santidad de Dios era 3 veces santo. Dios era un Dios tan lejano en santidad, tan distante en santidad, que él se sintió totalmente impuro. Sin embargo, en ese momento el Señor le encomendó esa misión tan importante, que era intentar rescatar su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero había tanta impiedad, había tanta idolatría
tanto paganismo en esa época que mucha de la gestión del profeta Isaías no fue escuchada. Y pasaron muchas cosas que el Señor le habló, habló a Isaías y él le advertía. Y todos los profetas fueron nombrados para convencer de pecado y verdad al pueblo y a los reyes. Y bueno, vamos a mirar algunos de los detalles, de las características más importantes que tuvo Isaías. Bueno, su nombre significa Dios es salvación. Lo segundo, pues, que es destacable es la determinación que tuvo Elías para gestionar en esa época tan difícil, donde habían muchos detractores de la palabra de Dios, donde se habían configurado ya muchas creencias nuevas en el pueblo de Dios, donde muchos de los reyes que tuvieron su gobierno fueron reyes paganos, impíos totalmente. Entonces fue una gestión difícil. Otra característica muy especial es la dimensión de su libro. Es un libro supremamente extenso, supremamente lleno de sabiduría, supremamente lleno de promesas. Ahí se ve cómo había una total comunión y comunicación del Señor con Isaías, porque Isaías profetizó, tiene cantidad de promesas y profecías de Dios en cuanto a la llegada de nuestro Señor Jesucristo y en cuanto a la destrucción de los reinos y la cautividad de los reinos y aún el retorno del mismo reino de Judá cuando regresó de la Babilonia. Isaías tuvo esa capacidad de predecir 150 años que regresaría el pueblo de Judá, el reino de Judá regresaría. Y bueno, esa conexión con el Señor que le mantenía pues en santidad y le mantenía en verdad. El Señor lo utilizó muchas veces. La cabeza de Isaías tuvo precio ante todos esos reyes y ante todos esos hombres malvados de la época, gobernantes malvados. Y bueno, además Isaías tuvo una característica, fue valiente para enfrentar cuando le tocaba hablar, un hombre valiente. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros estamos viendo el pecado y no nos atrevemos a hablar? No nos atrevemos a llevar el mensaje de Dios de la forma inteligente, no nos atrevemos a decirle al Espíritu Santo, dame dirección para pues enfrentar este pecado que estoy viendo, estas cosas que están mal hechas. A veces hacemos caso omiso y nos hacemos pues como que no estamos entendidos de los asuntos que no le agradan a Dios. Y bueno, vamos a mirar algunos otros detalles importantes dentro de su gestión, lo que tuvo, la gestión que tuvo Isaías. Y bueno, hay unas cosas bastante notables. Como tuvo 4 reinados, un primer reinado fue el reinado de Usías, y eso está registrado en los primeros capítulos. El primer rey al cual le sirvió, siendo pues rey de Judá, fue Usías, y fue una época donde empezó a decaer espiritualmente tanto Israel como Judá. Empezaron a decaer espiritualmente, y ese fue pues una época que fue el comienzo de toda la perdición del pueblo de Dios. Así que bueno, quiero contarles un poquito la historia de cómo fueron algunos de los eventos importantes. Entendiendo que la muerte de Salomón, Dios pues castigó sus pecados dividiéndose ese reinado en dos. Se dividió el reinado en dos. Todo ese proceso de cautiverio de Israel, pues una época muy dura porque muchos de los hijos de Dios todavía pues profesaban pues las creencias, pero sin embargo era tanta la impiedad que el Señor permitió que sucedieran todas estas cosas. Donde el profeta Isaías le tocó actuar. Hubo un momento donde Ezequías, que era rey de Judá, el último rey que tuvo Israel durante la vida no fue el último rey, durante la vida de Isaías. Ezequías fue un rey justo, pero tenía pues muchos detractores en Israel. Y hubo un momento, y este tal vez es uno
de los tiempos más importantes, aparte de todas las profecías y todo lo que hizo, de toda la gestión del profeta Isaías. Fue un tiempo donde Siria empezó a amenazar al reino de Judá, siendo Ezequías un rey que hacía lo bueno ante los ojos de Dios. O sea, ese fue un rey maravilloso que gobernó 20 años y estando como rey, los sirios querían tomarse, de hecho se tomaron varias ciudades, y cuando el rey de Siria envió un mensaje muy amenazador a Ezequías, Ezequías clamó a Dios y buscó la dirección del profeta Isaías, y la carta que le envió el rey de Siria a Israel era una carta bastante contundente y decía: informa al pueblo de Israel que hemos invadido sus tierras, hemos talado sus bosques y llegaremos triunfante hasta las puertas de Jerusalén. Ríndanse y vivirán en paz, no morirán. Esa era la forma como le estaban hablando amenazantemente al rey Ezequías. Y tenían demasiado poder y pues había temor, pero Ezequías tenía la confianza puesta en Dios. Y le decía: el Señor lo librará. Ezequías decía: el Señor lo librará, pero la carta del rey de Siria decía: no le hagan caso a Ezequías. Él les dirá que el Señor lo librará. ¿Librará acaso? Escuchen esta porción tan importante. ¿Librará acaso a Israel de caer en mi poder?, decía el rey de Siria. Ningún Dios es capaz de salvar a su pueblo de caer en mis manos. Esas eran las amenazas que tenía ese rey tan malvado. Y decía: del rey Ezequías se niega a destruirme, destruiremos a Jerusalén y serán llevados todos cautivos. Esa era la amenaza, y Ezequías manda llamar a Isaías, y en ese momento el Señor le habla, y a través de Isaías así le manda un mensaje, le dice: no te intimides por las palabras que has oído, ni por las amenazas. Yo enviaré cierto espíritu, y él tendrá que devolverse a su país y allí morirá. Y eso fue una realidad, y eso fue una de las misiones más importantes de Isaías. Bueno, durante el reinado de Usías, que fue el primer rey, él empezó a vivir esa época de decadencia tan triste en Israel, y empezó a recibir todo lo que eran los mensajes de Dios, y eso fue un tiempo donde empezó a ser más odiado el profeta por todo lo que hablaba y la forma como hablaba y la forma como el Señor transmitía los mensajes. Y pues obviamente todos los impíos y todos los paganos no querían que el profeta pues estuviera hablando de parte de Dios. Y bueno, eso fue un reinado. Luego vino el reinado de Jotam, y seguía en decadencia, totalmente seguía en decadencia el pueblo de Dios, seguía en total decadencia. Y eso fueron 16 años todavía que seguía pues cada vez más decayendo en la idolatría total. Y bueno, continuó el reinado de Acaz. Y aquí lo importante de este reinado es que Dios pues les advierte que ya está muy cercana la hora de la cautividad, está muy cercana, que esa forma de gobernar, esa forma de alejarse espiritualmente de Dios iba a ser castigada. Y viene pues todo este tiempo tan duro, tan difícil para el pueblo de Dios. Bueno, continuamos con nuestro profeta, y hay muchos mensajes en
en esta porción de la Escritura tan importante. Hay demasiados mensajes en esta porción de la Escritura y pues quiero leerles algunas de las gestiones más importantes que tuvo el profeta, y muchas de ellas fueron las profecías que tuvo en cuanto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas profecías mesiánicas que fueron importantes, y quiero leerlas pues al pie de la letra. Isaías 7:14 decía, por tanto el Señor, o sea, ¿cómo era la conexión de Isaías tan importante? Decía, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, este es un versículo que usamos mucho para la época de diciembre, donde pues hacemos la época de Navidad, donde se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y es uno de los versículos que se utilizan. Y qué qué importancia tiene esto haberlo dicho 700 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, cómo era esa santidad del profeta. También en Isaías 9 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, todas estas cosas las estaba diciendo tanto tiempo atrás. Y lo que quería decir en sí con esto era que todo este tiempo de cautividad, todas estas dificultades, toda esta forma de vivir en pecado iba a ser limpiada cuando llegara ese gran Mesías que venía a la tierra, que iba a nacer el Hijo de Dios. Y bueno, como todo tuvo sus detractores, y viene también habla de una profecía de su muerte, que es increíble la forma como él describe, o sea, la forma que describe, quiero leérselas textual, porque lo describe de una forma tan palpable. Dice Isaías 55, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente te llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. O sea, cómo este hombre profetizó esa forma tan perfecta, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, una profecía más, Isaías 1:18 dice, bueno, esta es una profecía para los que estaban en penalidad, los que estaban en angustia. Decía, venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Promesas de Dios para el pueblo de Israel. Pero esas promesas de Dios para el pueblo de Israel aplican totalmente al día de hoy, porque recordemos que el Dios que tenemos es el mismo ayer, hoy y será siempre. Su amor nunca cambiará, su poder nunca cambiará, todos sus atributos serán los mismos. Así que nosotros podemos estar totalmente confiados en que el Señor seguirá respaldando nuestra vida cuando nosotros le busquemos, cuando nosotros le honremos, cuando nosotros seamos obedientes a la palabra, cuando nosotros nos convirtamos en instrumentos de Dios, como fue Isaías, bueno, o no de la forma como Isaías, de la forma como el Señor quiere, de acuerdo al propósito que cada uno de nosotros tiene.
Así que bueno, quiero darles otras promesas importantes que nos llenan de esperanza. Y dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una promesa. ¿Quién compra esa promesa sabiendo que tienes un Dios fuerte y poderoso? Y hay una parte bien especial dentro de todo el libro de Isaías donde habla del ayuno. Y mucho se habla del ayuno como disciplina espiritual y hay gran confusión en el tema del ayuno, en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios, hay gran confusión referente al ayuno. El ayuno es una disciplina espiritual que nuestro Señor Jesucristo pues dejó para sus hijos. Pero hay gran poder cuando ayunamos, desatamos un poder espiritual interno. Dejamos que la carne mengue y que el espíritu se eleve. Es una forma como entramos en comunión. Y pues haciendo un paréntesis especial, no debemos ayunar para pedir las cosas a Dios o como para comprar a Dios. Debemos ayunar para entrar en esa comunión, y el Señor, que conoce nuestras penas, conoce nuestras debilidades, nuestros quebrantos, nuestras cargas, Él muchas veces hará y permitirá muchas cosas en su tiempo y en su voluntad. Y bueno, ese versículo de Isaías voy a nombrarles. Está en Isaías 58, es un poco extenso, pero solamente voy a darles el 8, el 9 y el 10, que es maravilloso la forma como Él nos habla del ayuno y lo que produce el ayuno en nosotros. Y teniendo en cuenta que el ayuno como disciplina espiritual da una fuerza tan impresionante, pues la oración es una disciplina espiritual y da mucho poder para detener las fuerzas del mal. Pero cuando ayunas, las fuerzas del mal huyen de tu vida, huyen, o sea, nos convertimos en una fuerza espiritual adicional en la cual el Señor actúa a través de nosotros. El versículo 8 dice, entonces nacerá tu luz después del ayuno, cuando ayunes verdaderamente, no como ayuna el mundo, para que lo vean, no como ayuna el mundo para comprar las cosas de Dios, no como ayuna el mundo para que nuestros rostros se vean fatigados, cansados, ya para dárselo, para decirlo públicamente. Esa no es la clase de ayuno que mandó el Señor. Una vez que entramos en ese ayuno con el Padre en secreto, dice, entonces nacerá tu luz como el alma, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás a Jehová, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. ¿A quién le gustaría que le alabáramos al Señor y el Señor nos dijera, heme aquí? Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. O sea, este es un requisito que nos pide el Señor, y Isaías fue encomendado para llevar este mensaje. Y si dieras tu pan al hambriento, y si saciaras el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como al mediodía. Y bueno, por aquí hay otra promesa más que quiero leerles que no puede faltar. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver. Pronto irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió, Jehová me ha enviado. Esta profecía la leyó nuestro Señor Jesucristo un día que entró en la sinagoga. Y el propio Señor Jesucristo tomó los pergaminos y se levantó para dar la palabra. Y leyó esta profecía de Isaías 61:3, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Estas palabras las leía nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga y se trataban de Él. O sea, esas palabras se trataban de Él y el Señor Jesucristo le dijo: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Imagínense lo maravilloso, el mismo Señor Jesucristo utilizando la Escritura y las profecías de este hombre tan ungido para llevar la bendición. Bueno, miremos ya para cerrar algunas de las de las conclusiones que nos deja toda la gestión del profeta Isaías. Algo más, el Señor, cuando Ezequías entró en una enfermedad y el Señor le dijo que le iba a quitar la vida, y Ezequías oró. O sea, oró Ezequías, y esa oración que hizo Ezequías le sirvió para el Señor. Isaías le había dicho: el Señor va a quitar tu vida, y Ezequías oró, y el Señor nuevamente llama a Isaías y le dice: dile a Ezequías que le voy a dar largura de años. Y bueno, nuevamente retornó Isaías y le dijo al rey Ezequías que el Señor le había otorgado 15 años más, o sea, otros 15 años de vida por esa oración que había hecho. Qué bueno, pues, entender y tomar este mensaje, sabiendo que la oración el Señor la escucha, sabiendo que cuando oramos y tenemos una vida de santidad, porque Ezequías vivía una vida de santidad, o sea, Ezequías vivía una vida, pues, como dice ahí la Escritura, hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, y el Señor le concedió esa largura de años. Y viene, pues, dentro de la misma gestión, Isaías predijo los castigos a Israel, predijo los castigos a Siria, los castigos a Egipto, los castigos a Moab, los castigos a Edom. Era un hombre muy, pero muy ungido, de verdad. Qué bueno uno tener esa conexión especial donde el Señor le habla a través de uno. Bueno, y la función de él era que tenía que ir a hablar. Para eso se necesitaba ser valiente. Muchas veces necesitaremos ser valientes. ¿Cuántas veces nos habla Dios o nos habla el Espíritu y nos dice: eso que están haciendo está mal? Es necesario ir a redarguir, y es necesario ir a confrontar. Muchas veces el Señor nos utiliza como instrumentos, pero a veces hacemos caso omiso a lo que el Espíritu Santo nos habla. Tengamos presente que somos instrumentos de Dios. Tengamos presente que si naciste de nuevo, debes convertirte día a día en una persona de oración, día a día en un conocedor de la Escritura, en un escudriñador de la Escritura, estudioso de la palabra de Dios, para buscar ahí la profundidad, para buscar el mensaje de Dios, para entender lo que Dios quiere y tiene para su pueblo. Y pues estamos en una época donde es necesario hablar de la salvación. Estamos en los últimos tiempos y las señales nos dicen, y es necesario hablar de la salvación, y tú y yo fuimos llamados para la salvación. Esta semana hablaba de una temática donde de pronto nos hemos enfocado demasiado en buscar nuestros propios sueños, nuestras propias metas, desarrollarnos en nuestras propias carreras, en nuestros propios objetivos, nuestras propias empresas, pero estamos olvidando construir en el reino de los cielos. Estamos olvidando y desentendiendo que tenemos un propósito especial que Dios puso en cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos propósito claro, y no necesariamente tiene que ser la profesión, no necesariamente tiene que ser lo que estamos haciendo o que nuestro sueño esté conectado a ese propósito. Es importante pedir esa dirección, es importante entender que el día que encuentres ese propósito de Dios, vas a hallar una plenitud, una felicidad. Deja que el Señor se encargue de tu vida, deja que el Señor se encargue de la provisión, deja que el Señor se encargue de levantarte. Nosotros debemos honrarle, obedecerle,
confiar en las promesas de Dios, aumentar día a día nuestra fe, vivir una vida de santidad total, vivir una vida de virtudes, convertir nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia en altares que honren a Dios, que cada acto nuestro pueda ser agradable a Dios y honrar y reflejar ese amor de Dios en medio del lugar donde el Señor nos ha colocado. Y bueno, otro mensaje que tiene esta palabra es que debemos vivir en obediencia, que cuando el Señor habla debemos ser obedientes, que cuando pues día a día reflexionemos sobre cómo estamos actuando, si verdaderamente estamos siendo un reflejo de Dios, que debemos tener disciplinas espirituales como el ayuno, que son importantes para mantener esa comunión especial con el Señor, que debemos orar para pedirle al Señor y creer en fe que Él concederá pues esas cosas que de acuerdo a su voluntad son buenas para nosotros. Vamos a cerrar con una oración, pidiéndole al Señor que bendiga sus vidas. Padre que estás en los cielos, te doy gracias hoy, Señor, por este tiempo especial. Señor, por mostrarnos a través de la Escritura la vida del profeta Elías, Señor, de su valentía, Señor, de su sabiduría, de esa conexión especial que tuvo contigo, amado Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que bendigas, Padre, a cada persona que está conectada o que escucha este mensaje, Señor, a cada persona que cree en tus promesas, que cree en tu palabra, Señor, que tiene la esperanza puesta en ti, amado Padre Celestial. Te pedimos que nos apartes, Señor, de pecado, que nos guardes siempre en los secretos de tu presencia, Señor, donde el enemigo no tiene poder. Te pedimos que bendigas nuestras familias, Señor, que bendigas, Señor, nuestras finanzas, Señor, que nos enseñes a ser excelentes en cada cosa que emprendamos, en cada cosa que hagamos, en medio de nuestros trabajos, Señor, en el lugar donde tú nos has colocado, Señor, enséñanos a hacer brillo, Señor, a hacer luz para las naciones, para las personas. Gracias, Padre, que estás en los cielos, por este tiempo. Gracias, Señor, por cada persona que nos escucha, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y les regale una semana maravillosa.